De hoy, jueves 25 de mayo del año 2023. Como todos los días, les acompañamos hasta las 12:30, Horacio Laves y Prince Otto. Y ya, sin más preámbulo, vamos a los principales temas económicos del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En ámbitos internacionales, luego de una caída de la actividad económica por 2 trimestres consecutivos, la economía alemana se encuentra oficialmente en una recesión técnica. Durante el último trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto de la superpotencia europea cayó en 0,5%. Ya en el primer trimestre registrado de 2023, el Producto Interno Bruto disminuyó en un 0,3%. La inflación sostenida que daña el poder adquisitivo de los consumidores, el endurecimiento de su política monetaria y la esperada desaceleración de la economía estadounidense fueron factores que contribuyeron a la recesión de la economía alemana. Ya en noticias de la región, el Banco Central de la Argentina intervino en el mes de abril fuertemente en el mercado cambiario, vendiendo casi 2.394 millones de dólares. Solamente en el mes de abril la venta fue de unos 224 millones de dólares. Esta fue la intervención cambiaria en futuros de dólar más grande que se vio desde septiembre del año pasado. Ya en noticias nacionales, el día de ayer se concretó la fundación de Caprivi, Cámara de la Primera Vivienda de Paraguay, la cual cuenta con 17 desarrolladoras inmobiliarias como miembros de la Cámara. Caprivi tiene como objetivo que familias paraguayas accedan de manera más flexible a su propia casa y propone la construcción de unas 15.000 casas en los próximos 12 meses. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, dio a conocer un estudio que devela que el 57,3% de los aportantes al IPS no alcanzarían los años de aporte para jubilarse, ni siquiera a los 65 años. El informe fue realizado en base en cotizantes al IPS con un periodo de tiempo de 21 años entre enero del 2000 y diciembre del año 2020, un total de 252 meses con 1.433.000 personas con 18 a 65 años a diciembre del año 2020, según comparte el diario Última Hora. Y tenemos más información, Horacio, que queremos compartir con la audiencia, porque esto fue un debate que justamente se desarrolló sobre el mercado laboral, redes de protección social y sistema jubilatorio, donde se remarcó la necesidad de crear una superintendencia de pensiones y jubilaciones. Y quiero compartir porque esto es una información oficial del Ministerio de Hacienda justamente. Durante su exposición en el segundo panel denominado Instituciones Económicas 2, Mercado Laboral y Redes de Protección Social, Sistema Jubilatorio, Agenda de Reformas Paraguay, el viceministro de Economía Roberto Mernes remarcó la importancia de avanzar en la creación de una superintendencia de pensiones y jubilaciones. Argumentó que ello permitirá una mejor calidad del servicio a las personas, con transparencia de la información y avanzar en la realización de estudios oportunos para el mejor control y monitoreo, además de incorporar más trabajadores dentro del sistema. El mismo comunicado, texto dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, habla sobre que en la presentación en el segundo Congreso Paraguayo de Investigadores, Productores y Hacedores de Políticas Económicas se profundizó en los desafíos del sistema de protección social, destacando la importancia de articular las estrategias de intervención del sector público desde la perspectiva de derechos ciudadanos y a lo largo del ciclo de la vida. Recordemos que el proyecto de superintendencia de jubilaciones y pensiones era un proyecto ya de larga data, incluso de gobiernos anteriores, pero que no tuvo la acogida correspondiente en el Congreso por una suerte de desacuerdo entre todos los sectores, público y obviamente privado, pero que sigue siendo una materia pendiente más que importante dentro de la economía y que de alguna manera reacomodará, reorganizará, de hecho, la situación de las finanzas públicas en Paraguay. Así es, Prince, y también, vamos a seguir monitoreando esto bien de cerca. Queremos ahora dar la bienvenida a Jerónimo Vargas. Él es gerente de compra de materias primas de Polpar S.A. y nos está acompañando hoy justamente para hablar un poco del sector avícola en el país con los últimos casos de gripe aviar que tuvimos, también un poco el comportamiento del mercado y a qué tenemos que prestar atención en estas semanas que se vienen. Así que, Jerónimo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un gusto, Horacio, Prince, un placer siempre poder compartir ideas con ustedes. Y bueno, también con la audiencia que tienen, siempre muy grato.
Estamos ahora con este tema de la gripe aviar, Así que es. si bien es algo para nosotros, ya hace varios años, en otros lugares es un problema con el que ellos están lidiando, ¿verdad? Entonces cualquier consulta que tengan, estoy acá abierto para poder aclarar las dudas. Jerónimo, primero quería empezar la entrevista consultándote un poco cómo fue el comportamiento de la región con respecto, más que el comportamiento, cómo fue la llegada de la gripe aviar a los países de la región y ya eso cómo empezó a mover los mercados regionales antes de que ésta llegue al país. Bueno, la gripe aviar es un virus que surgió en Asia ya hace mucho tiempo y después se fue expandiendo principalmente en el hemisferio norte, si bien también han tenido casos en el hemisferio sur en el pasado. La mayoría de los focos sí estaban concentrados en el norte. Tenemos este flagelo ya en Europa de una manera prácticamente ya endémica, ¿verdad? Antes era principalmente un problema del invierno, pero ya la tuvieron en verano en los últimos periodos, y Estados Unidos también ahora está lidiando con uno de sus brotes más grandes históricos, pero también ya es más de una década, este es un problema con el que ellos han estado trabajando. El problema de la gripe aviar es principalmente, en cuanto me estoy refiriendo al tema de mercado, que es lo que me consultaste, que cuando ocurre un caso confirmado en un establecimiento comercial, son muchos los países que prohíben la importación de carne de ave de esos países, de los que tienen el problema. Cuando tenemos casos en aves silvestres o en aves de traspatio serían aquellas gallinas que una persona tiene para su consumo propio, eso no tiene un impacto comercial y está aceptado en la Organización Mundial de Comercio como una práctica normal de que no tenga una implicancia de exportaciones. El problema sería ya si lo tuviéramos en una granja productora de huevos, o sea comercial, o en todo caso en una productora de carne, parrilleros. También es un gran riesgo para aquellos que producen huevos fértiles para parrilleros, por ejemplo. En la región, esto se empezó a dar este año o a fin del año pasado con las aves que estaban viniendo del invierno de Norteamérica bajando al sur. Son aves migratorias, aves silvestres que tienen mayor resistencia al virus, entonces son capaces de transportarla. Y a medida que van bajando, ellos, para tomar agua o alimentarse, van quedando en distintos lugares. Y son lugares donde normalmente ellas ya se detienen todos los años. Entonces son relativamente previsibles en cuanto a eso. Y a medida que iban bajando estas aves, iban dejando la infección. Y después, ya sea porque una gallina que estaba comiendo balanceado en el patio y se bajó una de estas aves ahí, compartió y dejó heces, se infecta a ella y así se va transmitiendo. Entonces, como estas aves son principalmente marinas, estuvimos viendo en la costa oeste del continente principalmente, que iban cayendo Perú, Chile y finalmente Argentina. También cayó Bolivia, ¿verdad? De Perú se cree que fue a Bolivia, y iban cerrando mercados de exportaciones para estos países. Entonces ha tenido un impacto, y ha tenido un impacto también para Estados Unidos, ha tenido un impacto también para Europa, que son grandes exportadores, y hasta ahora por lo menos Paraguay ha estado un poquitito protegido del problema. Y la llegada a Paraguay era cuestión de tiempo, Jerónimo, por todo lo que estás contextualizando, y las industrias ya estaban preparadas para esta situación, por más que el primer caso se haya detectado de manera, y para que la gente no siga de manera casera o en un establecimiento de una familia o de una productora o de productor familiar. Sí, estábamos esperando de que ocurra en algún momento, principalmente porque las aves no ven las fronteras, ¿verdad? Así es. Entonces, vos podés estar teniendo el foco en Argentina, o los focos varios en Argentina, creo que en este momento están arriba de 90, han sido muchos.
no han sido capaces de controlar el virus como sí lo han sido en otros países, donde ya tenían más experiencia sobre cómo reaccionar, uno de ellos Chile. Entonces estábamos esperando que de Argentina podría en algún momento venir acá a Paraguay. Lo que tuvimos ahora fueron focos en el Chaco, que están perfectamente justificados por estas aves que vinieron infectadas, se volvieron a infectar acá otras, y ahora están migrando hacia el norte a medida que nosotros estamos entrando al periodo de invierno. Entonces van buscando temperaturas más cálidas en el norte, y bueno, durante ese trayecto bajaron en el Chaco, y seguramente, como dije recién, tienen interacciones con aves domésticas u otras aves silvestres, que ellas a su vez tienen interacciones con aves domésticas, y ahí transmiten el virus. La producción comercial cuenta con un régimen y ha sido reforzado, contestando lo que vos preguntaste, Prince, ha sido reforzado en cuanto a su bioseguridad. Nosotros tenemos sistemas para evitar de que estas aves, o por lo menos minimizar las posibilidades de que estas aves tengan interacción con los animales de producción masiva. Y obviamente en el patio la gente no tiene esto. Nosotros exigimos que las personas que estén entrando a un núcleo de producción se bañen, se cambien la ropa, etcétera, y otras medidas que obviamente los de traspatio no tienen. Jerónimo, esta situación que si bien ya mencionaste y de hecho Senaxa lo dijo muy claramente, no afecta al comercio de alguna manera que se da a nivel interno, pero imagino que generó de alguna manera una suerte de alarma o alerta, y la pregunta concreta es, ¿tuvo incidencia en el nivel de comercialización a nivel local y obviamente ya mirando hacia afuera? No, hasta el momento no hemos visto eso. La verdad, para ser 100% honesto, preocupan más los focos en Argentina, que están más cerca de zonas de producción, que los del Chaco. Si bien preocupan mucho los del Chaco, tampoco quiero sacarle el traste a la jeringa, ¿verdad? Es muy preocupante porque puede empezar a haber tránsito de gente o aves o de alguien que trae un loro de allá, o etcétera, etcétera. Obviamente dentro de la frontera crea una incomodidad y una preocupación. Pero del otro lado del río también tenemos este problema en Argentina y en oportunidades más cerca de las zonas productivas, comerciales. Entonces, todavía no hemos tenido un inconveniente comercial. Clientes afuera consultan qué está pasando, cómo está la situación, porque ya al ser Paraguay, la alarma es distinta para ellos, obviamente, pero para nosotros es igual de preocupante lo que ocurre en Argentina a lo que está ocurriendo en el Chaco. Y sobre el punto estamos viendo un nivel de contrabando terrible, como posiblemente nunca antes visto, y este tipo de tráfico sin ningún tipo de control, y a veces casi incentivado por el gobierno. Uno sabe perfectamente que trabaja a Nanagua y hay policía ahí al lado, ¿verdad? O sea, no quiero convertir esto en una conversación sobre el contrabando, pero sí eso supone riesgo a la producción nacional. Entonces, eso sí nos preocupa. Sin embargo, mi siguiente pregunta iba vinculada a eso por la preocupación que debería de sentir la ciudadanía atendiendo eso que mencionabas de los focos que se están registrando en Argentina y el comercio que se está teniendo de manera ilegal de este tipo de productos que al final ponen en riesgo la salud pública y la salud en general, Jerónimo, al no tener evidentemente un dispositivo de control de ingreso de este tipo de productos que ya data ya de años, por no decirlo de décadas, y que sigue siendo un flagelo que el sector reclama que pueda ser de alguna manera, si no erradicado, minimizado, Jerónimo. Claro, cuando hablamos de salud, por lo menos en ese caso, hablamos de nuestras aves porque es perfecta. O sea, la influenza aviar no presenta ningún tipo de riesgo en comer carne o comer huevos. O sea, el virus muere a muy baja temperatura. No. El virus de influenza aviar, para lo que son productos terminados, carne de pollo, huevos, no es un riesgo a la salud. El mayor riesgo a la salud que tenemos el producto de contrabando es el estado en que se conservaron esos huevos, el estado en que se conservó esa carne de pollo. Y lo que sí tenemos un riesgo
a la salud comercial, vamos a decir, de nuestras propias aves o a la producción, porque viniendo oportunidades de gallinas vivas de allá, podemos tener el riesgo de que el virus ingrese, y eso tendría consecuencias a la producción nacional. Si bien no estamos hablando del riesgo a la salud, en ese caso sí a la producción, porque casi 95% creo que es la mortalidad de las gallinas, ¿verdad?, de este virus. Entonces, repito, no es un riesgo para la salud la influenza, pero sí un riesgo muy importante para mano de obra paraguaya y bueno, ¿verdad?, para la economía en sí, porque el pollo es cada vez más importante, y los huevos, ¿verdad? Jerónimo, ¿hay un acercamiento en ese sentido, teniendo la preocupación? Y de hecho yo soy testigo de que por mucho tiempo, y creo que por cada gobierno, el sector tiene un acercamiento con la administración de turno, pero sin respuesta, o al menos respuestas en un 50%, pero la aplicación de estas medidas de control de ingreso de este tipo de productos no se ha dado en la envergadura que desearía el sector. Con el nuevo gobierno, ¿cuál es el planteamiento? ¿Y aún un acercamiento previo o aún nada, Jerónimo? Sí, han habido una serie de acercamientos, pero el negocio es muy atractivo. Entonces, eso hace que los controles seguramente sean más laxos, porque el contrabando no es escondido. Se anuncia, hay vendedores que venden en Facebook, o sea, no existe ningún tipo de temor en vender productos de contrabando, no solamente de pollo, sino que otras industrias también. Y al no haber temor es normalmente porque no hay ningún tipo de consecuencias. Entonces sí existen acercamientos con el gobierno, pero te soy 100% honesto, no vemos que haya habido voluntad para tratar de crear algún cambio. Entonces, los industriales muchas veces que pagamos nuestros impuestos, porque no hay que olvidar de que muchos de estos productos vienen, ya sea por cambios de moneda artificiales, ¿verdad? Llegan acá a Paraguay y acá ellos no pagan ningún impuesto, no tienen establecimientos controlados, entonces nosotros jugamos en desventaja contra el contrabando. No solamente por el cambio, que es lo que mencioné, y usted maneja muy bien la parte económica, sino que también por los controles. ¿Quién está controlando? Nosotros tenemos control estricto sobre la calidad de la mercadería y también los puntos de venta que trabajan de manera legal. Pero los ilegales pues no controlan nadie, entonces es mucho más barato trabajar de esa manera. Y mientras nosotros sigamos con nuestras obligaciones impositivas, creemos que es injusto de que puedan existir este tipo de proveedores, ¿verdad?, que no pagan nada. Entonces, resumiendo la respuesta a tu consulta, no estamos viendo. Es más, creo que en este momento estamos posiblemente en el momento más alto de contrabando de la última década. ¿Tienen algún recuento, estadística, datos, Jerónimo, de cuánto está impactando en comparación a otros años a la industria, digo? Y la estadística con el contrabando y aislar solamente el contrabando como una variable es un poco difícil, porque lastimosamente no dejan datos, ¿verdad? Así es. Entonces, es un poco difícil, pero nosotros creemos que más del 30% del consumo de pollo, principalmente en mercado y cosas así, posiblemente esté viniendo de afuera. Pero es muy difícil poder, digamos, ponerle un número exacto. Jerónimo, ¿te podrías quedar del otro lado unos segundos y retomamos la entrevista hasta las 12:25, 26 aproximadamente? Con todo gusto, sin problema, Príncipe. Gracias. Estábamos con Jerónimo Vargas, él es gerente de compras de materias primas de Polpar, Pollos Caseros, hablándonos sobre la situación del sector avícola en Paraguay. Y de hecho esa va a ser la siguiente consulta después de compartir la cifra. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. Según datos que dio a conocer el Banco Central del Paraguay, entre los meses de enero a abril del corriente año se exportaron casi 4.900 toneladas de carne de ave. Cuando lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, se puede ver que las exportaciones crecieron en un 136% en el sector avícola. Jerónimo, ¿estás del otro lado? Estoy acá. Gracias. Hablaba de la situación del sector avícola en Paraguay, Jerónimo, pero me gustaría profundizar más sobre el número y los datos, y de hecho Horacio aquí lo estaba compartiendo. La pregunta concreta, Jerónimo, es:
¿Ha habido una fuerte apuesta del sector para de alguna manera acompañar la demanda a nivel local y obviamente a nivel internacional? ¿Cómo están viendo ustedes esta dinámica, este comportamiento? Bueno, en ocasiones, a diferencia de otras industrias, la prioridad de la industria avícola es siempre el mercado local. O sea, lo que sobra es lo que se termina exportando. ¿Cuál es esa Entonces, relación, Jerónimo? y varía mucho principalmente porque como lo que sobra es lo que se exporta, ahora que estamos lidiando con tanto contrabando, es cuando seguramente empieza a salir más producto hacia afuera. Entonces muchas veces vemos cómo está creciendo el sector en exportaciones, pero creo que es más importante mirar la faena en sí. Y ahí está relativamente planchado, y es porque a pesar de que la población paraguaya crece, también hemos combinado eso con una intensidad altísima de contrabando en los últimos años, principalmente de Argentina. Entonces la exportación terminó siendo una válvula de escape para no achicarse o para no, eliminar fuentes de trabajo. Esa ha sido la temática de las dos principales industrias que están exportando, una vez haciendo obviamente pollo casero, de la cual yo soy parte. Jerónimo, y cuando estamos hablando de ya la parte formal, sin mencionar el contrabando dentro del sector avícola, cuando estamos hablando del comportamiento que viene teniendo en los últimos años, también ahora en este primer trimestre del año 2023, ¿cuál podemos decir que viene siendo su comportamiento, la evolución de dicho sector? En cuanto a la oferta, está relativamente estable y viene planchado en los últimos años, y en cuanto a la demanda, estamos viendo una migración, que es lo que yo había dicho, sobre más productos de contrabando ingresando, ¿verdad? Y eso obviamente afecta al mercado formal. Hemos visto, por ejemplo, una falta de crecimiento en la parte del sector supermercados, por ejemplo, ¿verdad? Donde a veces ellos son las primeras víctimas del sector informal. Sin embargo, ellos son uno de los canales donde se hace un esfuerzo muy importante para tratar de mantener el producto en las mejores condiciones. Eso tiene un costo que obviamente le dificulta competir contra los informales. Entonces estamos viendo que la demanda en el mercado local o está planchada o disminuyendo un poquitito, depende del mes y depende cómo esté el cambio argentino en ese momento. Pero no estamos viendo un crecimiento significativo en la demanda local. En materia de insumos, Jerónimo, ¿hubo un aumento de los precios en los últimos tiempos? ¿Eso se trasladó de alguna manera a los precios o cómo ha sido el comportamiento? Sí, se vio que el pollo tuvo un aumento importante en los últimos 2 años, y esto ha sido acompañado, digamos, de un crecimiento de más del 100% en algunos ítems, ¿verdad? O sea, el maíz hasta el 2000, no quiero que me falle la memoria, pero creo que hasta parte del 2020 estaba más o menos en $120 la tonelada en el puerto, y llegó a valer casi $300. Sí. Entonces ahí estamos viendo un aumento enorme de 3 dígitos, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió con la soja, que de pasar de salir $280, $290, $300 en el puerto, se llegó a pagar, incluso con la quiebra de Zafra el año pasado, hasta $700 en el puerto. Entonces, obviamente, siendo prácticamente la gran parte, como el 80% del costo de un pollo vivo, el balanceado, es lógico que eso tuvo un impacto en el precio. Tenemos la expectativa de que en el segundo semestre del año los costos de producción puedan bajar. Ya, Jerónimo, te queremos agradecer muchísimo por acompañarnos el día de hoy y bueno, también comprometerte para conversar de nuevo dentro de unos meses. Hablas un poco de qué tan cambiante es el sector avícola aquí en el Paraguay, así que nos encantaría volver a tener dentro de unos meses para seguir conversando sobre el tema. Muchísimas gracias, Horacio. Solamente quiero repetir, porque de repente corre información falsa, que ya sea en Estados Unidos, Paraguay o Europa, comer la carne del pollo o del huevo no se ve afectado por este virus, ¿verdad? Principalmente un riesgo muy alto para la producción, no así para el consumidor. Muchísimas gracias, Jerónimo. Que tengas un excelente jueves. A ustedes, muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao.
era Jerónimo Vargas, gerente de compras de materias primas de Polpar S.A. Pollos Casero, hablándonos sobre la situación del sector avícola en Paraguay y sobre todo del impacto de alguna manera que está generando la gripe aviar como información, y ya lo remarcaba y nosotros aquí también le volvemos a decir que el impacto para el ser humano no es como se dimensionaría, y de hecho Senaxa ya también lo confirmó y lo dio a conocer, así que esa es la situación. Y ya nos vamos despidiendo, Horacio. Ya nos vamos despidiendo, Prince, y nos encontramos, bueno, mañana otra vez a la misma hora. Estamos de 12 a 12 y media. Les recordamos a todos que nos pueden escuchar siempre en Spotify, en YouTube. Estamos ahí bajo el nombre de Economía 1000, siempre aquí con Prince en mesa. Así es, que tengan un excelente jueves. MF Economía e Inversiones presenta el dato económico del día. 4,5% fue la inflación interanual de la carne de ave al mes de abril del año 2023, presentando así la menor variación inflacionaria de los productos cárnicos en el Paraguay.